El concepto bíblico del matrimonio. Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. La palabra del Señor nos dice: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Empezaremos diciendo que el matrimonio es una institución divinamente establecida y por lo tanto es sagrada. Es importante que entendamos que el hombre es un ser sexual, o sea, fue hecho para vivir la sexualidad. La sexualidad en aquellos que no tienen el don de la continencia es algo necesario y se debe catalogar como un crimen el impedir a un hombre o a una mujer la satisfacción de una necesidad establecida por Dios. Pero esta actividad tan necesaria para el hombre se debe llevar a cabo siempre dentro del matrimonio. El matrimonio es necesario dentro de lo que Dios ha establecido. Lamentablemente el hombre piensa que puede vivir de acuerdo a sus propias ideas y ha descartado el santo matrimonio para vivir en unión libre. Algo aborrecido por el Señor. Esta forma inmoral de vivir ha traído como consecuencia grandes desastres en la conformación de la familia y la sociedad. Este desprecio por las leyes de Dios es lo que ha ayudado a que existan tantos hogares disfuncionales. Al considerar el tema del matrimonio, no podemos dejar de mencionar el famoso celibato dentro de la Iglesia Católica, el cual obliga a los que pertenecen al clero a no casarse. Lo cierto es que el origen de esta práctica es muy antigua. Se halla en las ideas ascéticas que fueron introducidas en la Iglesia primitiva como doctrina herética y que consideraba todo lo físico como pecaminoso, incluyendo el acto sexual. No obstante, dentro de la Iglesia Católica existe un movimiento que procura la abolición de esta restricción que atenta contra el legítimo derecho de la sexualidad. El famoso caso del padre Alberto Coutier, el cual ha colgado los hábitos para unirse en matrimonio, es una acción que demuestra la desesperación existente en esos hombres y mujeres que son obligados a renunciar al sagrado matrimonio. Otra idea importante con relación al matrimonio es que en el contexto bíblico neotestamentario no cuadra de ninguna forma el divorcio, salvo por causa de fornicación, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 19:9. Ya que Dios ha establecido el matrimonio como una institución llamada a ser estable dentro de la sociedad, y las palabras del Señor Jesús corroboran lo que decimos. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, versículos 4 al 6. Sin embargo, y aunque el hecho de que el matrimonio es indisoluble en el ideal de Dios,
La verdad es que hasta el propio Jesucristo recomendaría el divorcio en un matrimonio donde exista violencia y la amenaza de una tragedia entre los cónyuges. Es mucho lo que hay que decir acerca del tema del matrimonio, así que siendo el tema tan extenso, nos limitaremos solamente a las siguientes consideraciones que nos parecen de gran importancia. En primer lugar, el matrimonio es necesario para vivir la sexualidad. Los impulsos sexuales son algo natural en el ser humano. Dios puso en nosotros ese mecanismo ideal para cumplir el propósito de la reproducción y también para cumplir el propósito relacional entre un hombre y una mujer, para el gozo íntimo entre ambos. Pero todo el desarrollo de ese potencial vital puesto en nosotros se debe realizar dentro del matrimonio. El ser humano no es un animal, no vive por instinto, sino que vive en base a principios. Por este motivo, para poder satisfacer sus deseos sexuales, Dios ha establecido el matrimonio, el cual debe llevarse a cabo entre un hombre y una mujer, y entre personas que hayan llegado a un estado de madurez tanto física como emocional, como para asumir una responsabilidad de esa índole. Esto implica que para vivir la sexualidad a plenitud y sin impurezas, en un estado de limpieza y virtud, el hombre y la mujer están llamados por Dios a santificar su unión por medio del matrimonio. De este principio bíblico de que el matrimonio es necesario para vivir la sexualidad, se desprende una condena rotunda a la fornicación, a las relaciones extramaritales, a las relaciones homosexuales, a la prostitución y al uso del sexo como objeto comercial o lujurioso como es la pornografía. Cosas estas que de ninguna manera son aprobadas por Dios, pues el sexo, igual que todas las cosas que Dios ha dispuesto para los seres humanos, está encuadrado dentro de la ética que Él ha establecido. Pero cuando nos apartamos de los parámetros dispuestos por el Creador, entramos en el campo de lo pecaminoso, nos volvemos necios y nos hacemos reos de muerte, según Romanos 1:32. Aparte del excelente valor moral que imprimen a todo ser humano y de manera muy especial a los jóvenes, la pureza sexual y un alto concepto del matrimonio, esto nos libra de importantes enfermedades venéreas y de la muerte prematura, pues muchos han sido malogrados a destiempo por no hacer caso a la palabra de Dios y por vivir sobre la base de sus pasiones y deseos, sin ningún tipo de control. El hacer caso a lo que la Biblia nos dice respecto de cómo debe ser nuestra conducta nos garantiza una larga y provechosa vida. En segundo lugar, el matrimonio es necesario para la procreación. Tener hijos como resultado de una relación casual, sin ningún compromiso y sin que medie el verdadero amor, es considerado en la Biblia como pecado. Por este motivo, toda persona que se ha convertido debe procurar arreglar su estatus matrimonial para de esta manera cumplir con las leyes de Dios y también cumplir con las leyes de los hombres. Por la etimología misma de la palabra matrimonio, que está relacionado con la madre, este acto garantiza derechos a la mujer.
como esposa y como madre. Entonces la primera que debe exigir a su pareja respeto es la mujer. Y el hombre debe respetar por sí mismo a la mujer que ama y le ha dado hijos, haciéndola su legítima esposa. El matrimonio garantiza la perpetuidad de la especie. Existe una gran preocupación en ciertos círculos científicos por lo que pasaría en el mundo si se desatara una epidemia de infertilidad que daría al traste con la existencia de los humanos sobre el planeta. Por este motivo, se han hecho películas como Children of Men, Hijos de los Hombres. En este film, el protagonista busca proteger a una mujer joven de raza negra que es la única en todo el mundo que ha podido ser fertilizada y se hace entonces imprescindible proteger su embarazo. Aunque en esta película no se ve preocupación alguna por la ética, sino que la única preocupación es salvar al bebé que nacerá, considerado la única esperanza de la humanidad, nos podemos dar cuenta en ella cuán importante es la unión entre un hombre y una mujer, pues son los únicos que pueden reproducir la especie. ¿Qué pasará en el mundo con la invasión a la que está siendo sometido el planeta con la homosexualidad? Podemos darnos cuenta que la relación entre un hombre y una mujer es lo único que garantiza la perpetuidad de la especie. Y si se hace por los medios correctos, criando hijos dentro del matrimonio y en un ambiente adecuado, indudablemente que esto salvará al mundo no solo de la extinción de la especie, sino de la existencia de un mundo sin valores. Finalmente, el matrimonio es necesario para vivir dentro del orden. Los creyentes estamos llamados a vivir en orden, no en desorden, pues debemos ser ejemplo a los demás de lo que debe ser una vida digna y respetuosa. Entonces, para ayudar a detener el avance de las uniones libres, en nuestra iglesia, por ejemplo, adoptamos el criterio de que si una persona que se ha convertido no es casada, hacemos todo lo posible para que se case. No queremos que una persona que va a formar parte de la iglesia esté viviendo desordenadamente. Hasta ahora no hemos tenido problemas para lograr que esto se lleve a cabo, pues ambos contrayentes siempre han estado de acuerdo. En el caso de que uno de los dos no sea creyente, nos acogemos a lo que enseña la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 14. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Los novios cristianos deben cuidarse y evitar el tener relaciones sexuales extramaritales, pues esto no es honroso y conllevará una serie de anomalías que se van a arrastrar durante el matrimonio, como por ejemplo sentimientos de culpa. Estos sentimientos de culpa de alguna manera marchitarán su relación tarde o temprano. Y por este motivo hay ciertas restricciones que los novios cristianos
se deben imponer a ellos mismos, como son evitar las caricias en los lugares de su cuerpo que pueden llegar a ser incontrolables. Evitar los lugares donde puedan estar absolutamente solos. Y sobre todo entender que ser novios no implica ser esposos. Que hay cosas de la intimidad que son exclusivas para cuando se casen. Esto dará mayor sentido a su noviazgo y les preparará para un pronto y feliz matrimonio. En la Biblia tenemos el ejemplo de noviazgo de José y de María. Ellos habían permanecido castos hasta el matrimonio. A pesar de que María estaba desposada o comprometida con José, es evidente que ellos habían tenido control de su sexualidad hasta que se casaron y hasta que Jesús nació, dice la Biblia. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 1:25. Hermanos y amigos, honremos a Dios en nuestros matrimonios y vamos a traspasar estos principios esenciales de la fe cristiana a nuestras generaciones, para la gloria de Dios y para nuestra propia felicidad. Dios te bendiga.